Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Bueno, contarte que si quieres ganar una lectura privada con nosotros es súper fácil. Debes ver el video completo y así conocer los requisitos para poder participar en el sorteo. Y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados al ver todo el video. Bueno, tenemos lecturas privadas personalizadas. Nos quedan los últimos cupos para finales de octubre. Entonces, si deseas una, te recomendamos ir al primer comentario y ahí ver nuestros datos de contacto para separar el tuyo. Son nuestros únicos datos. La lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de todos los angelitos para todos ustedes el día de hoy. Y bueno, me está hablando acerca de unos deseos muy profundos que tienes en tu corazón, que has estado orando mucho por, no sé, por una petición súper importante, me dice el universo. Sin embargo, te veo con un poquito de desesperanza porque a veces, Piscis, ves como que las cosas no estuvieran fluyendo a tu favor, sientes que oras pero el universo no te escucha. Sin embargo, en el día de hoy te quiere decir no, no es así. Siempre estoy escuchando tus deseos, te dice aquí tus deseos. Entonces, escribe amén en este momento en los comentarios si realmente tú crees que el universo está escuchando tus deseos. Bueno, vamos también a ver cuál es el siguiente mensaje y me habla acerca de, no sé, siento que siempre tú colocas de primer lugar a los demás, siempre los demás están allí como, digamos, siendo la prioridad en tu vida, pero me resuena mucho decirte en este momento que no, como que no te colocas a ti mismo en ese lugar tan importante donde tú deberías estar. Entonces, pilas con esto porque a veces te colocas al final de la lista de cosas importantes en tu vida. Me dice también que es tiempo para tomar una decisión importante desde la razón, que a veces mis Piscis se llenan como de demasiadas emocionalidades, demasiadas cosas, ¿cómo les diré yo? Sentimentales, pero en este momento el universo les hace el llamado a tomar decisiones con cabeza fría. Una decisión importante que está allí para poder determinar cosas en tu vida. Necesitas cabeza fría y no tanto corazón para una decisión importante, te dice en este momento. Vamos, si tú quieres saber cómo te irá el amor durante estos días que viene para Piscis y que viene para el dinero, quédate al resto del video y suscríbete y activa la campanita ya mismo para que estés en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Vamos a ver qué viene para mis amigos que están solteros. La carta del Hierofonte. Alguien llega con una propuesta muy buena, muy interesante para ti. Este Hierofonte me encanta porque siempre son propuestas, invitaciones, salidas que te convienen. Entonces no es tiempo de rechazarla, no es tiempo de quedarse en la casa. No necesariamente tiene que ser la persona que te invite con quien vayas a tener un futuro en el amor, pero puede ser que en ese lugar o a través de esa persona vayas a conocer a alguien que me resuena mucho decirte va a ser muy importante para ti. La carta de la regeneración. Siento que regresa a ti la esperanza, regresa a ti el creer en las personas, el creer en las relaciones, el deseo de verdad de una relación linda, bonita, estable. También la carta de la regeneración es como los tejidos van creciendo, como las heridas se van cicatrizando. Entonces veo que es un tiempo de mucha sanación, de mucha restauración. Y escribo hecho estado para que tomes esta palabra y este decreto de poder para tu vida. Entonces siento que vamos avanzando positivamente en medio de todo lo que puede haber pasado. Vamos avanzando, vamos creciendo, vamos fluyendo. Para todos mis Piscis que están solteros, llegan cosas lindas, llega mucha sanación. Eso es lo que más percibo, una energía de sanación, de restauración y una invitación importante que no deben desaprovechar durante estos días.
Vamos a ver qué viene para los amigos que están solteros. En una conexión especial. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Ustedes tienen a alguien ahí en mente. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Eso no afecta. Quiero que en este momento se concentren y digan el nombre de esa persona en su mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora quiero que digan su nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere esa persona, qué se viene para esta relación y qué consejos te da el tarot. Estas son nuestras filas y me gusta que la lectura lleve un orden. Bueno, comenzamos. ¿Qué siente en este momento esa persona? Definitivamente no le está pasando para nada bien, Piscis. No es alguien que ahorita esté realmente como pasando emocionalmente un periodo estable en su vida. Me resuena mucho que algunos de ustedes andan con personas de signo Leo. Y esto es súper importante. Quiero decirles también que no sé por qué me resuena, pero siento que es alguien con mucha rabia contra la vida acumulada. Una persona que tiene conflictos del pasado aún sin sanar, sin resolver, y así llegó a la conexión que tienen ahora con ustedes. Entonces veo que muchas de las actitudes de tu persona especial, de tu pareja, no vienen determinadas por el presente, sino por un pasado muy remoto. Es probable que esta persona tenga que sanar cuestiones de su niño interior, porque eso determinó de una manera importante cuáles son como las formas o las conductas que tiene hacia las relaciones. ¿Qué piensa? Y casualmente tenemos la carta del pensamiento. Aquí este número 44 es un número maestro y me encantaría que buscaras en Google qué significa, porque este número significa, trae algo, un mensaje especial, espiritual de parte de los ángeles para ti, que cada uno pues podrá adaptar de acuerdo a la situación que esté viviendo, que esté atravesando justo en este momento de su vida. La carta del pensamiento también me habla acerca de que esta persona tiene como bastante, digamos, conexión mental contigo. Es como, no sé, como si a veces tú te dieras cuenta cuando esta persona está concentrada pensando en ti. Entonces, tómalo realmente como algo súper importante. La carta de la esperanza, esto es lo que él quiere hacer. La carta de la esperanza tiene una estrella y esa estrella me habla acerca de alguien que ve un panorama muy oscuro, pero que poco a poco es como si la luz hubiese empezado a llegar a la mente y al corazón de esta persona, y si anhelara y deseara y pidiera mucho, que realmente las cosas contigo se dieran de una adecuada forma. Bueno, veo que es alguien que realmente le hace falta mucha sanación, le hace falta mucha restauración, pero esta carta es muy bonita, esta carta es muy buena porque nos habla acerca de cómo aún hay como una llama, un poquito de fuego allí para revivir relaciones que estaban muertas. Sin embargo, el proceso de restauración que esta persona tiene que vivir y de crecimiento y evolución espiritual es muy fuerte. Por otro lado, ¿qué se viene? Tenemos la carta de la infidelidad y esto me habla acerca, y esto es a un futuro cercano, que algunos de ustedes están lidiando con una traición bastante fuerte. También me habla acerca de tener mucho cuidado con tentaciones, incluso con problemas que tienen que ver con malos entendidos o coqueteos a través de redes sociales. Así que tú también cuídate mucho porque siento que pueden haber mensajes que se pueden malinterpretar. Que se viene una etapa en la cual esta persona es como que te va a extrañar muchísimo la capacidad de condescendencia que va a tener,
la capacidad de ceder, la capacidad de aceptar lo que tú le pidas para poder continuar esta relación de otra forma. Entonces veo que esto te va a extrañar porque antes esta persona era muy inflexible, muy orgullosa. ¿Qué más viene? Una etapa de mucha reflexión, una etapa de mucho cambio. Como yo te digo, el proceso que tiene que vivir tu persona especial realmente ni es corto ni es fácil. Veo que es un proceso largo, un proceso lleno de como de mucha introspección, ¿sí? Y es algo que va a tener que vivir inevitablemente. ¿Qué te recomienda? Si quieres terminar con esta persona, hazlo, pero hazlo de una buena manera. Nuevamente te sale un número maestro que es el número 33, búscalo. ¿Qué más te recomienda esta carta? Si tú estás pensando en continuar una relación o regresar con una persona, siento que es tiempo de que tengas una comunicación Piscis. Es un tiempo para poder hablar sobre cómo vamos a regresar en esta relación. ¿Qué cosas definitivamente tiene que poner cada persona para que todo fluya con inteligencia y responsabilidad afectiva? ¿Qué más te recomienda? Salir de la rutina. Siento que este ha sido como un aspecto fundamental en la vida de algunos de ustedes y que muchas relaciones se volvieron rutinarias. Entonces eso también apagó la llama o está apagando la llama. ¿Y qué más te recomienda? Tomar una decisión radical. Si tú has decidido terminar con esta persona, si tú has decidido que ya definitivamente no más, mantente en esa posición. Si has decidido luchar por la relación, que sean cambios firmes, radicales, constantes en el tiempo. Si hay algo que perdonar, que se perdone y no se vuelva a mirar atrás, te dice la carta de la muerte. Bueno, esta ha sido la lectura, para todos los que tienen una conexión. Pasamos a la economía y a los que tienen a los que quieren saber cómo ganar sus premios. Bueno, para los que están sin trabajo, llega una propuesta de bastante sorpresa para ustedes. Preguntemos si les conviene o no. Siento que no les conviene, mucho cuidado. Podría ser un lugar o un trabajo que les podría meter en muchos problemas, ¿sí? Muy conflictivo, lo siento, entonces a explorar algo más. Por el afán, por favor, no cojan lo primero porque a veces no es lo que más conviene. Siempre pregunten al universo. Para los que tienen trabajo en este momento, siento que llegan nuevas oportunidades. También te dice que explores otros campos laborales, otros lugares, o que no es algo en tu negocio. Pronto van a empezar a llegar a ti muchas ideas y te recomiendo que las anotes en algún lugar. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 28. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte los premios y los requisitos, pero primero pedirte el favor que compartas este canal y reproduzcas nuestros videos en lista de reproducción por allá en silencio después de oír este video. Contarte que los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a leer algunas preguntas que dejen ustedes durante la semana y que cumplan los requisitos. Recuerde que debe ser puntual la pregunta y si es de amor dejar el signo de ambos y que su pregunta ingresa en un sorteo a participar con otras. No se vale copiar y pegar las respuestas en los videos porque nos estamos dando cuenta y vamos a empezar a eliminar estas preguntas. Y también los en vivo donde respondo sus preguntas gratis que ahora serán solo para suscriptores. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, darle like a este video y escribir el nombre de la fruta que aparece como un sticker durante el video y contarnos si les gusta sí o no y por qué. El por qué es importante porque si no, sin el por qué no participan. Un abrazo enorme cargado de luz y hasta una próxima oportunidad. 1000 besos de todos nuestros peluditos. Adiós.